A continuación, una mujer desaparece misteriosamente. Le llamamos el jueves, el viernes y no contestó. Se esfumó. Los detectives inspeccionan su apartamento, pero alguien ha llegado antes. Alguien había visto muchos episodios de CSI. Sabía que vendríamos, sabía lo que hacía. Surge un sospechoso, pero se niega a hablar. Se ocultaba para protegerse. Si los agentes no encuentran el cuerpo de la víctima, no podrán demostrar que se ha cometido un asesinato. La misa dominical en la iglesia Golden Gate, en Fort Worth, Texas, eran una parte importante en la vida de Glenda Furch. Mi madre había ido a la misma iglesia desde que nació. También lo habían hecho su madre y su abuela. Era una iglesia muy importante para ellas. Cuando Glenda faltó a la iglesia un domingo, su familia y otros feligreses sospecharon que pasaba algo malo. Su pastor dijo que si alguna vez no podía ir, le llamaba para excusarse. Le llamamos una y otra vez, sin respuesta. Entonces, una de las hijas de Glenda se dirigió a su apartamento. Lo primero que descubrió fue que el coche de su madre había desaparecido. La puerta estaba cerrada con llave. Glenda no estaba allí, pero hacía mucho calor. El aire acondicionado estaba apagado y hacía muchísimo calor. Mi madre siempre tenía el aire acondicionado en marcha cuando estaba allí. ¡Mamá! La hija de Glenda supuso que su madre se había ido a pasar unos días fuera, de manera que cerró la puerta y se marchó. Al día siguiente, al enterarse de que Glenda no había ido a trabajar, su familia llamó a la policía para denunciar los hechos. Cuando los investigadores llegaron al apartamento, alguien había puesto en marcha el aire acondicionado y encontraron señales de que se había cometido un crimen. Había una mancha muy grande de lejía en la alfombra del dormitorio principal. La hija de Glenda contó a los agentes que el día anterior no había notado el olor a lejía. Alguien se había esforzado en limpiarlo todo y faltaban algunos objetos domésticos como la aspiradora y los cubos de basura. Los expertos forenses analizaron la mancha, pero solo encontraron rastros de lejía. No encontramos ningún rastro que indicara restos de sangre. Alguien había frotado también las manijas de las puertas, los interruptores de la luz y los grifos para borrar huellas. Pero ¿dónde estaba Glenda Furch? No habíamos perdido la esperanza. No quieres perder la esperanza. Los superiores de Glenda en su empresa, General Motors, dijeron que había trabajado el jueves por la noche y se había marchado a medianoche. Además, se comprobó que había utilizado su tarjeta de crédito para repostar gasolina poco después, a las 12:24. Sabíamos que había repostado gasolina porque fue la última transacción que hizo con su tarjeta de crédito. Pero nadie la vio ni supo nada más de ella a partir de entonces. Y nadie pudo contar nada a la policía sobre su vida. Era muy discreta con su vida privada. Nadie de su familia pudo darnos ningún nombre, ni decirnos si salía con alguien o no. Sin embargo, la policía tenía constancia de que unas semanas antes, Glenda había llamado al servicio de emergencias diciendo que se sentía amenazada. Al encender estas velas queremos compartir nuestra fe y nuestra esperanza. Glenda Furch, de 51 años, había desaparecido, y los investigadores de Fort Worth se temían que hubiera sido víctima de un crimen. Era una mujer normal y corriente, que regresaba a su casa después del trabajo, que nunca había hecho nada malo ni se había metido en líos, y de repente se había esfumado. La vida de Glenda giraba alrededor de su trabajo en General Motors, de sus 2 hijas y de sus nietos. Le gustaba viajar de vez en cuando. Le encantaba estar con sus nietos, ir a la iglesia, salir de compras y estar con su familia. Era muy importante para ella. Los investigadores descubren que Glenda Furch había llamado a la policía semanas antes de su desaparición para denunciar un incidente sospechoso.
Solo quiero notificar que la semana pasada un individuo llamó a mi puerta. Cuando le pregunté quién era, solo empezó a divagar sobre algo que quería enseñarme. Le dije que no estaba interesada y él me contestó: por favor, deme una oportunidad, solo quiero una oportunidad. Estaba allí plantado, rogándome que le abriera. En aquella época se habían producido varios allanamientos de morada en Fort Worth. Los ladrones llamaban a la puerta o la derribaban a patadas. Pero en ninguna de las casas donde se habían producido los atracos, los ladrones se habían dedicado a limpiarlas después, por lo que los investigadores dedujeron que no había relación alguna. Fue entonces cuando los vecinos proporcionaron a la policía información crucial. Dos chicos que se estaban mudando a un apartamento cercano, justo enfrente del suyo, nos dijeron que el lunes, hacia las 2 de la madrugada, habían visto a un hombre de raza negra yendo y viniendo repetidas veces entre un coche aparcado enfrente y el apartamento de Glenda. La descripción del coche coincidía con el Mazda de color dorado de Glenda. Otro vecino también había visto al mismo hombre al volante de un Mazda dorado entrando y saliendo del aparcamiento el domingo por la noche. Y el lunes, temprano por la mañana, otra vecina había visto a un hombre que encajaba con la misma descripción saliendo del apartamento de Glenda. Esta vecina indicó a los investigadores que el individuo podía haber tirado algo al contenedor de la basura. En mi opinión, las repetidas idas y venidas de ese individuo a lo largo de varios días indicaban que no tan solo conocía la zona, sino que quizá incluso hubiera vivido allí en algún momento. Los técnicos forenses vaciaron el contenedor y registraron el contenido de docenas de bolsas de basura. 5 de ellas contenían objetos del apartamento de Glenda. Si la familia hubiera esperado hasta el martes, en lugar del lunes, para llamarnos, los basureros habrían vaciado el contenedor el martes por la mañana y se habrían llevado todas las pruebas. En una de las bolsas, encontraron el recibo de la gasolinera donde Glenda había repostado el jueves por la noche. Eso indicaba que Glenda había estado en su casa la noche del jueves o parte de ella. Tuvimos la sensación de haber topado con un filón cuando descubrimos todo lo que habían tirado en el contenedor. En la bolsa de basura también había latas de refrescos vacías y productos para la limpieza, entre otros una botella de lejía vacía. En otra bolsa apareció una de las blusas de Glenda abierta por la espalda de arriba a abajo. Cuando ves ropa así, sopesas si se trata de una agresión sexual. Uno de los policías que investigaban el caso dijo: no sabemos qué ha pasado, pero es algo muy grave. Los investigadores también encontraron otra pista en la basura. Encontramos cinta aislante usada y un rollo de cinta aislante sin usar. También encontramos cables enrollados, anudados y otros objetos que parecían haber servido para cometer un crimen. Todo indicaba que alguien había utilizado la cinta aislante y los cables para atar a Glenda. Nuestros peores temores se confirmaban. Las únicas huellas dactilares encontradas en el apartamento eran las de Glenda. La policía las tenía en sus archivos desde que había presentado una solicitud para un permiso de armas. Su pistola había desaparecido del apartamento. Los detectives estaban sorprendidos por el esmero con el que habían limpiado el apartamento. Lo habían frotado todo a fondo. Los espejos del baño suelen ser idóneos para encontrar huellas dactilares, pero no había ni un simple borrón. Obviamente alguien había visto muchos episodios de CSI. Habían pasado el aspirador para eliminar, supongo, cualquier pelo o cualquier fibra. Y al parecer, la persona que había pasado el aspirador se lo había llevado consigo. Solo queremos saber qué ha pasado. Si alguien sabe algo, que contacte con nosotros. Hoy me ha tocado a mí. 5 días después de la desaparición, alguien llamó a la policía para informar de un incendio en un túnel de lavado a 50 kilómetros de Fort Worth. Se ha incendiado un coche, me parece. ¿Un incendio? No cuelgue, señor. Le paso con los bomberos. Al llegar, los bomberos encontraron un Mazda de color dorado envuelto en llamas.
Era un incendio provocado con acelerante. Una vez apagado el fuego, los investigadores no encontraron a nadie dentro del coche. Las matrículas habían desaparecido, pero el número de identificación del vehículo seguía intacto. Era el coche de Glenda Furch. Mientras la policía investigaba, nosotros también lo hacíamos a nuestra manera. Distribuimos anuncios por el vecindario, hablamos con los medios de comunicación. Entonces, un ciudadano encontró el cadáver de una mujer envuelto en un edredón de flores y atado con cables eléctricos junto a la vía del tren en el área metropolitana de Arlington. En aquel momento no me cupo la menor duda de que habíamos encontrado el cuerpo de Glenda. Pero no fue así. Un odontólogo forense comparó las fichas dentales de Glenda con la dentadura de la mujer desconocida. Y no se trataba de ella. Fue una noticia impactante. ¿Cuántas mujeres de raza negra, envueltas en un edredón de flores y atadas con cables eléctricos, podía haber? La respuesta era obviamente más de una. Así que hubo que seguir buscando. Había pasado un mes desde la desaparición de Glenda Furch, cuando la policía de Dallas vio a un hombre sacando objetos del maletero de un coche denunciado por robo. Cuando la policía se acercó, este salió huyendo a toda velocidad. Se saltó un par de semáforos en rojo y estuvo a punto de chocar en 2 ocasiones. Luego salió a la autopista y los agentes nos dijeron que había empezado a correr mucho más rápido de lo que jamás hubieran imaginado. Tras una larga persecución, el automóvil sufrió un accidente. La policía detuvo al conductor por huir de las autoridades y por conducir un coche robado. El detenido era Rodney Owens, de 40 años, un desempleado con una larga carrera delictiva. Rodney había sido expulsado del ejército. Había atacado a su superior, algo muy poco recomendable. La investigación reveló numerosas órdenes de detención contra Owens, acusado de agresiones con agravantes cometidas contra su exnovia. La exnovia de Owens contó a la policía que había amenazado con matarla. Le dijo que podía acercársele por detrás, colocarle una bolsa de plástico en la cabeza y quedarse contemplándola mientras moría. La chica también dijo que Owens había empezado a perseguirla últimamente y que tanto ella como sus colegas le habían visto conduciendo un Mazda de color dorado como el de Brenda alrededor del momento en que había desaparecido. Uno de sus colegas anotó el número de la matrícula y llamó a la policía para comunicárselo. La matrícula no pertenecía a un Mazda dorado, sino a una camioneta. Su propietario dijo que había tirado las matrículas a un contenedor cerca de su apartamento. ¿Y dónde estaba este contenedor? El contenedor estaba, nada más y nada menos, enfrente del edificio contiguo al de Glenda. Había cambiado las matrículas. Los investigadores también descubrieron que Owens había vivido un tiempo con su madre en la urbanización de Glenda Furch. La fachada de su apartamento daba directamente al apartamento de Glenda. Luego, los investigadores encontraron otra pista. Cuando la policía registró el coche que Owens conducía durante la persecución a alta velocidad, encontraron una bolsa que contenía un rollo de cinta adhesiva de la marca Tape-It. Este tipo de cinta poco común se vende en algunos establecimientos de Fort Worth, y era del mismo tipo que la cinta utilizada para atar a Glenda Furch. La bolsa también contenía una pistola, un cuchillo de caza y cable eléctrico anudado. Los investigadores se preguntaban si alguno de los demás objetos encontrados en la bolsa de Owens coincidían con los objetos encontrados en el contenedor frente a la casa de Glenda. Así que enviaron las pruebas al laboratorio forense. Allí, los expertos advirtieron una similitud con el cable eléctrico encontrado en el coche de Owens. Eran el mismo tipo de nudos y de cables que los encontrados en el contenedor enfrente del apartamento.
Nos enviaron distintos objetos y muestras sacadas de latas, así como muestras de toallas y distintas piezas de ropa. Las muestras sacadas de las latas de bebida contenían saliva. Además, en una de las latas se apreciaba una huella dactilar parcial. Mediante vapores de cianocrilato y la ninidrina, también encontraron otra huella parcial en el carrete de cartón del rollo de cinta aislante encontrado en la basura. Después del revelado mediante la ninidrina y el cianocrilato, la huella se puede fotografiar. Saqué una ampliación de la versión procesada de la foto y la comparé con una ampliación de las huellas dactilares del señor Owens. La huella dactilar en el rollo de cinta adhesiva pertenecía al señor Owens. También encontraron lo que parecía ser material biológico en una toalla de baño parecida a las del apartamento de Glenda. El material biológico resultó ser semen. El perfil del ADN de la saliva y la toalla se comparó con el de Rodney Owens. El resultado no sorprendió a nadie. La saliva de las latas eran idénticos al ADN que obtuve de Rodney Owens. El ADN de la mancha de esperma en la toalla era idéntico al de Rodney Owens. Rodney Owens fue detenido y acusado del asesinato de Glenda Furch. Pero nadie sabía si Owens revelaría el paradero de su cadáver. Durante su encarcelamiento preventivo a la espera del juicio, Rodney Owens se dejó llevar por el aburrimiento y bajó la guardia en una conversación con otro detenido. El presunto asesino dijo a otro recluso que sabía que aquella mujer vivía sola, dónde trabajaba y qué turno cubría. Sabía que conducía un buen coche y creía que debía tener dinero. Los investigadores sabían que Rodney Owens había vivido en un apartamento enfrente del de Glenda Furch y que estaba al tanto de sus horarios y sus costumbres. Suponían también que la noche del crimen, Glenda entró en el aparcamiento y fue atacada por Owens, que la obligó a entrar a mano armada en su propio apartamento. Las pruebas indicaban que había utilizado cinta aislante y cables eléctricos para atarla. La había violado y, a continuación, la había asesinado. Luego, robó todo el dinero y objetos de valor que pudo encontrar. Envolvió el cuerpo de Glenda con unas sábanas y la metió en su coche. Nadie sabía, sin embargo, qué había hecho con su cuerpo. La hija de Glenda había pasado por el domicilio de su madre el domingo. Owens regresó el domingo por la noche y dedicó varias horas a limpiar el apartamento, borrando las huellas dactilares y pasando el aspirador para eliminar cabellos y fibras. Luego, se marchó llevándose el aspirador. Owens tiró al contenedor casi todos los objetos que había empleado para cometer su crimen. Pero había dejado huellas parciales en un trozo de cinta aislante y una lata de refresco. También dejó su ADN en la lata y material biológico en una toalla, encontrada más tarde por los investigadores. Al tirarlo todo en el contenedor, Owens encontró las matrículas desechadas por otro vecino y las puso en el coche de Glenda. Cuando más tarde se enfrentó con su exnovia en su lugar de trabajo, uno de los colegas de su ex tuvo el temple de anotar el número de la matrícula, vinculando así a Owens con la urbanización de Glenda Furch. Cuando Owens pegó fuego al coche de Glenda, ya había dejado cantidad de pruebas incriminatorias en el contenedor frente al apartamento de Glenda. Seguimos sin saber cómo murió Glenda Furch, pero aquella huella dactilar y las muestras de sangre y de semen permitieron sustentar la acusación. Bastaban para saber que se había cometido un crimen. Algo sexual ocurrió, pero no puedo asegurar que se produjera una violación. Nos has quitado una madre, una abuela, la hija de alguien. Y eso no es justo.
La defensa del presunto asesino se basó en la ausencia del cadáver. Nadie podía demostrar que Glenda Furch estuviera muerta. Pero uno tras otro, numerosos testigos declararon que Glenda Furch no abandonaría jamás de aquella forma a su familia, su iglesia y su trabajo. Además, Owens tenía un móvil muy sencillo. Necesitaba dinero. Su historial delictivo no era violento, pero al no tener dónde vivir ni nadie que le mantuviera, su comportamiento fue escalando de forma violenta. ¿Puede darnos su veredicto? Este jurado declara al acusado culpable de... Un año después de la desaparición de Glenda Furch, Rodney Owens fue declarado culpable de su asesinato y condenado a cadena perpetua. Le ofrecieron una condena más leve si revelaba el paradero de los restos mortales de Glenda, pero rechazó el trato. Lo más difícil es la incertidumbre, no saber. O sea que hoy en día seguimos sin saber, en la incertidumbre. Y es muy duro. Era como una red. Teníamos los objetos encontrados en el contenedor, su ADN combinado con los objetos de Furch. Era una red muy intrincada que nadie hubiera podido desvelar sin la ciencia forense. No sabía nada de la ciencia forense. Sabía un poco por la televisión, pero no estaba nada familiarizada. Y gracias al proceso de aprendizaje que supuso la investigación, gracias al ADN y al trabajo de los detectives, he aprendido muchas cosas. La ciencia forense es increíble.